Tengo que mandar mi nombre. De acá. ¿Cómo lo envío? Bueno, mis queridos, vamos a seguir, ¿sí? Con nuestra clase de Derecho Administrativo. En lo último que vimos en la clase que les dejé grabada, espero que todos hayan podido escucharla, porque si no hoy se van a sentir un poquito perdido. En esa clase que está grabada, por un lado veíamos la definición de acto administrativo y después en la otra parte los elementos y analizamos, perdón, pasó un dengue y bueno, y analizamos todo lo que hace a los elementos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a empezar vamos a ver 3 PowerPoint. Habíamos llegado en la última clase a analizar el artículo 8 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que hablaba de la forma. En el artículo 7, ¿se acuerdan que están todos los elementos que el acto administrativo debe reunir sin vicios, para ser considerado válido? El artículo 8 agrega la forma, que tiene que tener fecha, debe ser por escrito y tiene que estar firmada por la autoridad competente. Bueno, además de estos elementos que son esenciales del acto administrativo, o sea, ¿por qué son esenciales? Porque todos los actos administrativos tienen que reunirlos para hacer un acto válido. Hay algunos otros elementos que solo se presentan en algunos casos, en algunos tipos de actos administrativos. ¿Hay alguien que tiene una radio, un televisor, algo? Por Sí, favor, por favor. silencie, porque perjudica al resto. Se sigue escuchando, por favor, ¿quién? Sí. No, O sigue, algún familiar que está hablando por teléfono cerca de la compu también. puede ser. Bueno, entonces, a estos elementos que se presentan solo en algunos tipos de actos administrativos, le vamos a llamar elementos accidentales. Pueden presentarse o no. Significan una ampliación o restricción de los efectos jurídicos que ese acto hubiera producido si ellos no se hubieran insertado. Este tipo de elementos se presenta sobre todo cuando nos encontramos en el marco de la actividad discrecional del Estado. Ahora en un ratito vamos a hablar más detalladamente de la actividad discrecional y de la actividad arreglada, pero algo mencionamos en la clase anterior. Es discrecional cuando la autoridad que toma la decisión tiene alternativas igualmente legales para resolver un caso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de elementos accidentales? Bueno, de el término o plazo, ¿sí? Es uno de los elementos que pueden aparecer en un acto administrativo. La condición es otro, y el modo es otro. Estos son, digamos, términos que nosotros conocemos de la vida cotidiana, pero que en el marco del derecho cobran un significado particular o especial. ¿Cuándo va a haber término o plazo? ¿Va a existir término o plazo como elemento accidental de un acto administrativo? Bueno, cuando en ese acto administrativo se establece un término o un plazo, ya sea para que ese acto, para lo que se está fijando, inicie, termine, o un periodo durante el cual, por ejemplo, en una designación que es por un tiempo determinado,
esa designación va a decir que se designa fulanito a partir de tal fecha y hasta tal otra fecha, o simplemente a partir de tal fecha, o durante X periodo. Bueno, eso es un plazo. O sea, El creo que segundo, puede ser cuando aparece en alguna, no sé, en alguna resolución, en el primer artículo, que por lo general, o sea, en mi trabajo lo que hacemos es nombrar que se va a contratar de acuerdo a lo que dice tal anexo. Entonces nombramos el anexo y el anexo tiene el plazo, no sé, va a ser durante 12 meses, también dice el nivel y grado y eso. por ejemplo, en una contratación de una locación de servicio, siempre menciona el plazo porque justamente ese tipo de contrataciones son por tiempo determinado y ese tiempo está fijado en el acto administrativo. Ahí tenés un caso de plazo. La condición es otro de los elementos accidentales. ¿Y qué quiere decir? Hay una condición cuando el inicio de la producción de los efectos jurídicos que ese acto prevé están sujetos a determinada, a una circunstancia o hecho futuro, ¿sí? Hay un acontecimiento futuro incierto al cual se subordina el comienzo o el cese de la producción de esos efectos. Por ejemplo, algún acto sujeto a condición, que se saque un acto administrativo en el cual se diga que se contratan a X cantidad de técnicos en alguna especialidad para el caso de que haya una emergencia, haya una situación climática, bueno, ese acto administrativo no va a entrar en vigencia hasta tanto esa condición se produzca. Un caso típico, pero que no es un acto administrativo, es un contrato entre particulares, es en general los seguros. Los seguros, la producción del hecho que está cubierto por el seguro es una condición para que se efectivice para que se disparen los efectos jurídicos de ese contrato. Y el último de los elementos accidentales se llama modo. No nos dice nada, pero es porque es como una modalidad que se establece, y en los contratos administrativos podemos ver casos que estén sujetos a modo, por ejemplo, cuando se le da una concesión a alguien y tiene como cargo en esa concesión realizar alguna tarea adicional. Se le da a alguien la concesión de un balneario, pero tiene además el cargo de construir la costanera, hacer las veredas que dan al río, o sea, es como una obligación adicional que toma la persona que en este caso contrata con el Estado. Estos elementos, digamos, la nulidad de estos elementos que son accesorios al acto no van a acarrear la nulidad del acto administrativo, siempre y cuando puedan ser diferenciados, puedan ser separados de la sustancia del acto. Sí, en caso de que eso no pueda hacerse, pueden acarrear la nulidad del acto al que van unidos. La ley de procedimientos administrativos va a establecer un sistema de nulidades de los actos administrativos. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es ir viendo la ley paso a paso y hablando sobre la ley para que ustedes puedan, cuando lo lean, saber a qué nos estamos refiriendo. Sistema de nulidad. La nulidad
quiero que ustedes tengan presente que la nulidad es una sanción legal para cuando se dan determinadas circunstancias que van a estar previstas en la ley, pero que en general tienen que ver con la falta de los requisitos que la propia ley prevé para algo. En este caso estamos hablando de la nulidad de los actos administrativos, entonces la nulidad va a ser una sanción legal para el incumplimiento de los requisitos que esos elementos del acto administrativo, la propia ley en el artículo 7 y en el artículo 8 nos pedía que esos actos necesitan o tienen que tener. Entonces, es bastante engorroso, así que traten de tomarlo con calma. El acto administrativo es nulo de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos. Estamos en el artículo 14, y el artículo 14 nos trae dos partes, ¿sí? Se llaman incisos en la jerga jurídica, cada una ¿sí? Hay, yo creo que llegaron al gobierno. no, hay alguien con un televisor prendido y se escucha. Pero se impone la ideología de la Cámpora y de Cristina. Finalmente siempre vence. Gente, así no se puede con ese televisor a todo volumen. Yo no puedo silenciar mi micrófono. Acá muestra quien está haciendo ruido es Marcela. No lo sé. Cuando muestra en verde, Sí, cuando se pone en alguien verde, está hablando, muestra en verde. Sí, Lo que Marcela, pasa es que por favor. Marcela es la que tiene abierto el micrófono, Sí, tengo abierto el micrófono, pero no tengo nada prendido. ¿no? Ah, porque acá muestra en verde. No, ahora Por lo eso. silencio por las dudas, pero no, porque estoy en una habitación sola. Dale. Bueno, ahora pareciera que lo apagaron. Quizás sea una interferencia, si no, no Bueno, sé. Sí, porque no. listo, ahí está. Y, profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. ¿Está mirando el PowerPoint como para nosotros también o no? No, ¿verdad? No lo tiene abierto. Yo tengo Me abierto el parece que- PowerPoint, sí. Pero no Sí. lo estamos viendo, lo estamos viendo Yo no lo estoy viendo tampoco. No lo vemos, únicamente la veo a ella. No, Usted. profe, no lo está compartiendo. No, profe, no lo comparte. A ver, vamos a ver qué pasa. Ahí. Ahora sí. Ahí sí, ahí sí. Ahí está, bueno. Entonces, igual les pedí que tengan la ley bajada, por favor. Sí. Entonces, el artículo 14 habla de la nulidad. Nos dice que el acto administrativo es nulo de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos. Entonces, este artículo 14 nos habla de la nulidad absoluta, ¿sí? Eso remárquenlo, de alguna manera anótenlo cerca de esta diapositiva, porque después van a venir otros tipos. Entonces, ¿cuándo va a haber nulidad absoluta? El primer inciso nos va a decir que va a haber nulidad absoluta cuando la voluntad de la administración resultare excluida. Cuando hablamos de acto administrativo, dijimos que el acto administrativo era la manera en que la administración pública expresaba su voluntad, ¿sí? Entonces, cuando esa voluntad está excluida, queda afuera, porque hay algo que la está viciando, entonces este artículo lo que nos está diciendo es que cuando la voluntad de la administración resulta excluida, ese acto es nulo de nulidad absoluta. ¿Y qué puede ser lo que cause la nulidad absoluta de ese acto? O sea, que excluya la voluntad de la administración. Bueno, puede ser el error esencial, el dolo, ¿sí? La violencia física o moral ejercida sobre la gente, o la simulación absoluta. Estos son, en derecho se denominan, en derecho civil,
y pasan también a ser aplicados al derecho administrativo, por esto que hablamos en algún momento de la relación entre el derecho civil y el derecho administrativo. Las cosas generales están en el derecho civil y nos sirven de herramientas en el derecho administrativo. Entonces, estos en derecho civil son vicios, ¿sí? Se llaman vicios de la voluntad. Entonces, la nulidad es absoluta cuando la voluntad de la administración está excluida por error, por dolo, por violencia física o moral y por simulación, ¿sí? Y el segundo inciso nos dice que también va a ser absoluta la nulidad de ese acto administrativo cuando fuere emitido mediando incompetencia, ¿sí? Habíamos visto que la competencia, ser dictado por autoridad competente, era un elemento esencial. Pues bien, si hay incompetencia en razón de las cosas que vimos en la clase pasada, la clasificación de competencia, si hay incompetencia en razón de la materia, en razón del territorio, en razón del tiempo o en razón del grado, la nulidad es absoluta. Ahora, acá nos hace una salvedad. Dice que va a ser la nulidad absoluta por incompetencia en razón del grado, salvo que la delegación estuviera permitida, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos el otro día de delegación? Y les traje hoy una resolución para que veamos después, y ustedes lo puedan ver en un acto administrativo concreto, una resolución donde un ministro le delega a un subsecretario una facultad específica de firmar los contratos de personal. Entonces, en el segundo inciso nos plantea como causales de la nulidad la incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo y del grado, y en el grado salvo que la delegación hubiera estado permitida. También va a haber nulidad absoluta por falta de causa, ¿sí? Por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocado, o por violación de la ley aplicable, por violación de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado. Si ustedes prestan atención, acá va de alguna manera mencionando vicios, que los vicios son situaciones, digamos, irregulares que afectan cada uno de los elementos que estuvimos viendo en la clase pasada. A ver cómo hago para hacer correr la presentación. Ahí estamos. Entonces, el artículo 14 se refiere a la nulidad absoluta. Y el artículo siguiente, que es el artículo 15, se refiere a la anulabilidad. Y nos dice, si se hubiera incurrido en una irregularidad u omisión intrascendente, o en un vicio que no llegara a impedir la existencia de alguno de los elementos esenciales, el acto será anulable en sede judicial, ¿sí? Entonces, acá ustedes se dan cuenta que la nulidad es algo mucho más fuerte, es una sanción jurídica mucho más fuerte que la anulabilidad, que está referida a una irregularidad u omisión intrascendente o un vicio que no llegue a impedir la existencia de alguno de los elementos. O sea, no excluye la voluntad de la administración como era requisito en el caso de la nulidad. Otra diferenciación que la Ley de Procedimientos Administrativos nos va a presentar es entre los actos regulares e irregulares, ¿sí? Los actos irregulares son los de este artículo 14, en los dos incisos, o sea, los que están gravemente viciados, ¿sí? Los que por las irregularidades que tienen está excluida la voluntad de la administración. Esos están tan gravemente viciados que la nulidad es absoluta y entonces se los va a considerar irregulares. Los actos
que vimos recién como anulables, que tienen un vicio leve, ¿sí? Se van a considerar junto con los actos válidos como actos regulares, ¿está? Entonces, salvo los actos que están gravemente viciados, el resto son actos regulares. Dentro de los regulares tenemos los válidos y los que tienen un pequeño vicio, un vicio leve, que vamos a llamar actos anulables y que son los del artículo 15. Después vamos a ver por qué esta distinción es importante. La nulidad es una sanción legal establecida para la omisión de los requisitos y formalidades. Es probable que cuando hagamos el parcial, yo en lugar de preguntarles qué es la nulidad, les pida a ustedes que le pongan el concepto a cosas que yo les dé desarrolladas. Por ejemplo, les puedo poner un párrafo que diga sanción legal establecida para la omisión de los requisitos y formalidades, y ustedes me tienen que decir qué es, a qué se está refiriendo, ¿sí? A la nulidad. Esto ya lo vimos. Bueno, esto es lo que estuvimos hablando, ¿sí? De cuando el vicio es grave, ¿sí? Cuando excluye alguno de los requisitos o excluye la voluntad de la administración. Y el vicio manifiesto o no manifiesto, en general, cuando un vicio es manifiesto es porque se ve, apenas uno mira el acto administrativo, se da cuenta que es un desastre, que no reúne los requisitos, entonces en ese caso el vicio es manifiesto, porque lo estamos viendo. Y en general, cuando es no manifiesto, es anulable porque hay que hacer una investigación de hecho para poder calificar el tipo de nulidad que tiene un acto. Esto lo salteamos. Acuérdense, esto lo salteamos. Esta filmina dice regla y excepción y criterios de diferenciación. Perdón, no. La que dice regla y excepción y esta que hace la comparación con cómo es en derecho civil. Entonces, vamos directamente a los efectos. ¿Cuáles son los efectos de la nulidad? La nulidad es absoluta, priva al acto de cualquier efecto. Es como si el acto no existiera. No se puede arreglar ese acto y los efectos son retroactivos. Los efectos son a la fecha que tenía ese acto. Por ejemplo, si se declara nulo mi contrato de locación de servicios, se va a declarar nulo al 1 de enero del 2020, que es la fecha que yo tengo en mi contrato, ¿sí? Ustedes me preguntarán, pero si ya le pagaron, ¿eso entonces cómo queda? Bueno, ahí ya nos metemos en otro tipo de análisis, pero eso que me pagaron no me lo van a haber pagado por este contrato, sino porque se va a interpretar que se va a generar lo que se llama un legítimo abono, que quiere decir que como yo presté servicio y eso se supone que le dio una ganancia al Estado, si no me pagara significaría un enriquecimiento ilícito para el Estado, y entonces es lícito que me haya pagado. Pero el contrato, si es nulo por alguna causal, porque por ejemplo yo estoy contratada como abogada y se dan cuenta que en realidad yo no soy abogada. Ese sería una causal de nulidad de ese contrato y sería nulo, quiere decir que se retrotraería la situación al 1 de enero, ¿sí? En cambio, en la anulabilidad eso no pasa. La anulabilidad lo que hace es que al ser vicios leves, pequeñas irregularidades que tiene el acto, puedan subsanarse
se puedan corregir, ¿sí? Y entonces los efectos son a partir del momento en que se declara, pero no afectan todos los efectos que el acto pudo haber producido hasta el momento en que esa anulabilidad se hace evidente. Vamos a ir viendo esto y lo vamos a tratar de pasar más o menos rapidito porque algo ya hemos estado hablando. Dijimos que el artículo 14 habla de la nulidad absoluta por exclusión de la voluntad de la administración, y esa exclusión se da por error, por dolo, por violencia o por simulación absoluta. ¿Qué es el error? En el plano jurídico se considera error cuando existe un conocimiento falso o deformado de la realidad, ¿sí? Ese error que se comete tiene que ser, para ser esencial, que es para causar la nulidad absoluta, tiene que excluir la voluntad de la administración. Se tiene que haber tomado por cierto algo que realmente fuera fundamental para el acto administrativo de que se trata. Por ejemplo, si jubilamos a alguien que tiene 50 años cuando el requisito es que tenga 60. O sea, ahí hubo un error esencial que excluye la voluntad de la administración, porque la ley lo que dice es que se puede jubilar a una persona a los 60 o a los 65 de acuerdo al régimen del que estemos hablando. Entonces, si resulta que me jubilaron y yo tengo 56, ese acto es nulo. ¿Y cuál es el vicio? Es un error esencial, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea de qué es lo que estamos hablando. Si el error es de menor gravedad, si es alguna pavada, un detalle, el acto puede ser anulable, ¿sí? O puede ser subsanable el error que se hubiera cometido. Acá tienen algunos ejemplos de actos administrativos en los que ha habido algún tipo de error en sus elementos. El dolo es otro de los vicios que también funciona en el derecho civil, y el dolo es toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo que es verdadero, ¿sí? Cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para lograr la realización de un acto jurídico. El dolo puede terminar en un error, porque, digamos, si yo en realidad mentí, falsifiqué cosas que presenté, y entonces me dieron la jubilación y no, porque creyeron que tenía la edad o que tenía los requisitos, pero eso no es cierto, porque en realidad yo maquiné, engañé. Ese acto está viciado por dolo, ¿sí? Porque hay algo que es falso y que no es un error casual, sino que hay un ardid, y ese ardid puede partir de cualquiera de las partes, puede partir del ciudadano, del administrado, o puede también, digamos, estar involucrado la autoridad que emite ese acto administrativo. Otra causal de nulidad de los actos administrativos se da por la presencia del vicio de violencia o intimidación, ¿sí? La violencia puede estar ejercida sobre la gente que toma la decisión por el propio administrado o por un tercero, o contra el funcionario competente, o sus bienes, sus cónyuges, sus ascendientes, sus descendientes. Esto es cuando se ejerce coerción física o moral sobre alguien que tiene que tomar una decisión, ¿sí? No sé, pido una recategorización y amenazo al subsecretario, o lo engancho con la amante saliendo de un hotel alojamiento y le digo, ay, ¿sabes qué? Necesito que me recategorices,
presento un pedido de recategorización, lo estoy amenazando, entonces ese acto es nulo porque esa persona está decidiendo en virtud de una violencia, en este caso intimidación. Ahora, digamos, ese es un vicio que va a estar oculto. Para que eso se sepa, él va a tener que pedir la nulidad del acto, o alguien que tome conocimiento va a tener que pedir la nulidad del acto, ¿sí? Otro de los vicios que afectan a los actos jurídicos en general y a los administrativos en particular es el de la simulación, ¿sí? ¿Y cuándo se produce la simulación? Cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son en realidad aquellas para quienes se constituyen o transmiten. O sea, hay simulación cuando se está encubriendo otra situación en el acto jurídico que se está realizando, en el acto administrativo. Esto pasa muchas veces en el campo del derecho civil, cuando alguien, entre padres e hijos, o entre abuelos y nietos, se dice que si mi papá me vendió a mí, yo le compré, y en realidad es una donación y lo que se quiere es perjudicar a los otros hermanos. Ahí hay una simulación. Se está simulando una compraventa cuando en realidad el carácter jurídico del acto que está debajo de ese que aparenta ser una compraventa es una donación. Y en general en la simulación siempre hay algún perjudicado, porque en general, digamos, nadie simula algo si puede hacer realmente lo que corresponde. En el plano de los actos administrativos, que es lo que estamos viendo, les voy a dar un ejemplo que a lo mejor a los que están en el marco de la administración pública les suena. Hubo una época, los que están contratados en la administración pública saben que el tema del cobro de las horas extras es un tema problemático, y que solo hay determinadas categorías habilitadas a cobrar horas extras, y solo hay determinados tipos de contratos que pueden cobrar horas extras. Por ahí hay contratos, qué sé yo, contratos PNUD, o lo que ahora es 1109, locaciones de servicio, pero en las áreas trabaja todo el mundo junto, los que son de un tipo de contratación y los que son de otro tipo. En una época, a algunos funcionarios se les ocurrió que, bueno, le ponían todas las horas extras a uno del área, y a fin de mes se repartían entre los que no podían legalmente cobrarlas. No voy a entrar en analizar si es moral, si no, si está bien, si está mal, solamente lo traigo como un ejemplo. Si nosotros tenemos que analizar fríamente ese acto administrativo, porque es una resolución ministerial la que asigna esas horas extras, aprueba esas horas extras, es una simulación, ¿sí? Se está simulando que hay alguien que trabajó esas horas extras, se le pagan todas a él para que después lo distribuya. Simplemente para darles un ejemplo de qué hablamos cuando estamos hablando de simulación. Acá tienen algún otro ejemplo. Ahora es más difícil porque con el sistema de gestión electrónica de documentos, la fecha sale automáticamente, pero por ejemplo, antedatar la fecha de las providencias en los expedientes era un mecanismo para que no se dieran cuenta que hacía tanto tiempo que tenías un expediente o que habías tardado tanto tiempo en sacar la providencia, entonces antedataban
la fecha en que se emitía una providencia. En realidad, ahí había una simulación, se simulaba que el acto había sido realizado antes de lo que era la fecha real. Muy bien, se me pierde el cursor. Bueno, el tema de la incompetencia lo vimos hace un ratito. Los vicios en el elemento objeto. Habíamos visto en la clase pasada que el objeto, obviamente, es uno de los elementos del acto jurídico, y para que fuera válido el objeto como elemento tenía que ser cierto, física y jurídicamente posible. Bueno, si esos requisitos si esos elementos, si esas características en el objeto no están, entonces el acto sería nulo. Pusimos ejemplos en la clase pasada de si se ordena la demolición de un edificio que ya se cayó solo. Bueno, ese acto es nulo porque carece de objeto. El objeto no es ni física ni jurídicamente posible, ¿sí? Bueno, acá reiteramos esto del artículo 15, que, perdón, no, estamos con lo del objeto, es el artículo 15, pero el objeto del acto tiene que resolver todas las peticiones que el particular, o sea, tiene que ser física y jurídica, tiene que ser cierto, física y jurídicamente posible, y resolver todas las peticiones que el administrado haya hecho cuando presentó, por ejemplo, una solicitud de determinada cuestión. Bueno, si no resolvió todas las peticiones formuladas por el administrado, esto es algo que pasa bastante a menudo. Alguien pide que se le liquide tal cosa, que se le reincorpore, bueno, y el acto administrativo sale y resuelve solo alguna de las peticiones formuladas. Bueno, eso no acarrea la nulidad. Puede ser anulable, pero puede subsanarse cuando el Estado se aboque a resolver las cuestiones que restan. También acarrea la nulidad de los actos administrativos la violación a las formas que vimos en el artículo 8. O sea, tiene que tener fecha, tiene que ser emitido por escrito y tiene que estar firmado. La falta de cualquiera de estas cuestiones produce la nulidad del acto de acuerdo a la gravedad del vicio que presente. Lo mismo podemos decir con relación a la motivación del acto o con relación a la finalidad. Hablamos el otro día, cuando hablamos de los elementos, que los elementos tienen que presentarse de manera válida para que el acto administrativo sea válido. Cualquier vicio o carencia en alguno de esos elementos, habrá que evaluar la gravedad. Si la gravedad es importante, valga la redundancia, acarrea la nulidad. Si es una falla o un vicio menor, entonces acarrea la anulabilidad. ¿Mm? Sí. Si se hubiera incurrido en una irregularidad, omisión o vicio que no llegara a impedir la existencia de alguno de sus elementos esenciales, el acto será solamente anulable en sede judicial. ¿Mm? La anulabilidad permite que el acto sea subsanado. Sus efectos son para el futuro, esto lo dijimos antes, y no importa cuánto prescribe la acción, ¿sí? Eso es un detalle. Bueno, y acá lo que dijimos con relación a los elementos accidentales, no importa el vicio en alguno de los elementos accidentales,
no importa la nulidad del acto siempre que fuese separable del acto principal. Si afecta la esencia del acto emitido, entonces también será válido el acto. Bueno, este es un temita medio árido. El artículo 17 y 18 se van a referir a la posibilidad de la revocación del acto nulo. Acá vamos a estar hablando de si la administración pública puede ella revocar su propia acción, o sea, si puede volver atrás sobre sus pasos con los actos que ya emitió. Entonces, esto va a depender de la validez que haya tenido el acto que fue emitido. El artículo 17 nos va a hablar del acto nulo. ¿Cuándo es nulo? Cuando tiene un vicio grave y evidente, cuando se encuentra dentro de lo que vimos en el artículo 14. Entonces nos va a decir, el acto administrativo afectado de nulidad absoluta, ¿sí?, se considera irregular, eso lo vimos antes, y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aún en sede administrativa. Entonces, a ver, acá pongámoslo, que nos quede claro esto. Si el acto es nulo, o sea, si tiene vicios graves, la propia administración, la propia autoridad administrativa se da cuenta de que el acto es nulo, puede revocarlo, ¿sí? Lo deja sin efecto. Y después ve lo que hace. Saca otro acto que sea válido, pero lo puede revocar. Ahora, esta posibilidad de revocar el acto nulo tiene sus límites, porque si ese acto nulo siguió de largo, nadie se dio cuenta, nadie lo vio, ¿sí?, y se está ejecutando lo que el acto previó, se está llevando adelante, ¿sí? En ese caso va a haber que ir a sede judicial para que revoque ese acto administrativo. No va a poder ser la propia administración la que lo revoque. Lo puede revocar cuando la administración se da cuenta de que emitió un acto nulo, entonces ese acto nulo de nulidad absoluta lo revoca. Pero si ese acto nulo hubiese generado prestaciones, o sea, hubiera empezado a producir los efectos jurídicos para los que fue realizado, la administración no puede impedir su subsistencia y se requiere para eso una declaración judicial. A eso se le llama límites a la potestad revocatoria de la administración, ¿sí? Esta situación que se da cuando el acto administrativo nulo, de nulidad absoluta, siguió de largo, nadie se dio cuenta y empezó a producir efectos y ya la propia administración no lo puede revocar, se lo denomina estabilidad del acto nulo, ¿sí? Les puede parecer a ustedes bastante cuestionable, porque si es nulo, ¿por qué no lo va a poder revocar? Bueno, porque al empezar a producir efectos jurídicos, haber sido notificado y haber cobrado vida propia en la vida de lo que afecta ese acto, entonces hay un tema de garantías del orden jurídico que hace que para que eso pueda ser revertido, se tiene que ir a la justicia. En la justicia sí se puede pedir la nulidad de ese acto. Es por un tema de seguridad jurídica, ¿sí?, de los derechos del individuo frente a los poderes exorbitantes que tiene la administración. ¿Mm? A ver, que voy a cambiar esto de lugar.
Entonces, ¿cuáles son los límites a la potestad revocatoria? Esto que vimos del artículo 17. Para que la administración pueda revocar un acto administrativo, este debe ser irregular. Tiene que ser un acto afectado de nulidad absoluta. Pero además no debe estar firme ni consentido. Cuando un acto está firme, ¿sí? Cuando ese acto se notificó y pasaron todos los plazos que los interesados tenían para impugnarlo, para presentar recursos en contra de ese acto. Entonces, en ese momento decimos que el acto está firme. O sea, la autoridad emite el acto administrativo, lo notifica al particular interesado en ese acto, al administrado, y pasa todo el plazo que ese administrado tiene para impugnar ese acto, en ese momento el acto se dice que está firme y firme. Y consentido cuando está cumplido o aceptado antes de terminar el plazo, pero porque ustedes cuando saben que le sacaron una resolución dándoles una licencia o otorgándoles algún derecho, a lo mejor no esperan a notificarse y hacen algo que genera que la administración ya lo dé por aceptado. ¿Mm? Muy bien, vamos a... Vamos a seguir. Les voy a mostrar antes de seguir. ¿Ven la resolución? ¿No? ¿No lo ven? No, se ve muy chiquita. No. ¿Se ve muy chiquita o no se ve? No se Se ve ve el icono directamente. nada más. Se ve el icono en la computadora. Ok. Muy bien. Esperen. ¿Ahí? Ahora sí. sí. ¿Ahora sí? Sí. Si yo pudiera darle Si zoom. pudiera agrandarlo un poquito más, ¿no? Si pudiera agrandarlo un poquito más, las letras no se ven. La resolución. A ver. Bien. Bien por mí, bien. Me siento tan Ahí está. bien cuando encuentro algo así. Bueno, les subí esta resolución porque este es un acto administrativo, ¿sí? Tiene una sola carilla, pero a mí me interesa que ustedes, vean, porque quiero que trabajemos sobre actos administrativos y que ustedes sobre el acto administrativo puedan analizar los elementos, ¿sí? Porque si no es un contenido teórico aburrido, recontra plomazo, abstracto y que no tiene sentido No lo podemos ver. en la vida de ustedes. Entonces, a mí me parece interesante que, no sé si todos manejan el GEDE en sus lugares de trabajo. Antes esto, estaba en un expediente y se hacía en la computadora y había cuestiones que estaban impresas por computadora y después se le agregaba al final, en esta parte de acá abajo, la firma del funcionario con el sello. Y en general, también muchas veces
El número de acto administrativo. en el margen del... ¿El cursor ustedes lo ven? Sí. Sí. Perfecto. Muchas veces en esta parte del margen había iniciales de firmas, ¿sí? Tipo sello Seguro escalera. seguro en la copia, porque había un proyecto de acto administrativo que venía en el expediente y cada área que va interviniendo, de acuerdo a qué elemento del acto administrativo, procedimiento, ¿sí? El procedimiento va a decir que ese expediente lo inicia el director de personal, del director de personal se eleva al secretario de coordinación, el secretario de coordinación lo tiene que pasar a jurídicos para que opinen sobre lo que está pidiendo. Una vez que está el dictamen jurídico, entonces por ahí va a despacho a redactar el acto administrativo. Entonces hay un procedimiento. Muchas veces ese procedimiento se veía reflejado en las firmas que se iban acumulando acá al costadito, la inicial. Este ejemplo que les traigo reúne dos condiciones. Por un lado, que ustedes vean un acto administrativo, este acto administrativo yo lo bajé ven, Infoleg, acá arriba, como aumenté mucho la pantalla y ahora no encuentro el... Sí, acá igual está. al costado se lee el HTTP Servicios Ahí está, Infoleg también. Infoleg, ¿sí? Ministerio de Justicia, que en algún momento quiero que entremos juntos para que ustedes puedan, los que no tengan contacto puedan verlo. En principio dice Ministerio de Transporte, ¿sí? Esto nos está hablando del elemento competencia, ¿sí? Nos está hablando de quién es el funcionario, el órgano competente en este, que dictó este acto administrativo. Resolución, ¿sí? Con un número y un año. Resolución es el tipo de acto administrativo. Vamos a ver más adelante qué tipo de acto administrativo dicta cada tipo de funcionario del Estado. Hay muchos tipos de actos administrativos, ¿sí? Los directores dictan disposiciones, los secretarios y ministros dictan resoluciones, el jefe de gabinete dicta decisiones administrativas, el presidente dicta decretos, cuando es entre dos organismos son resoluciones conjuntas. Bueno, hay muchos tipos de actos. ¿Qué tipo de acto es este? Bueno, esta es una resolución. El número, lo que viene abajo es la identificación que le da el sistema, ¿sí? Es una resolución del año 2019, Sí. lleva el número 175, corresponde a la APN, Administración Pública Nacional, ¿sí? Y corresponde al MTR, o sea, al Ministerio de Transporte. ¿Tá? Ahora, ¿alguien pregunta algo? Esto que vemos acá abajo, Ciudad de Buenos Aires, 27/3/2019. ¿A qué elemento del acto administrativo que analizamos le está dando cumplimiento o con qué elemento se relaciona? Con la forma, dijimos que tenía que tener expresar lugar y fecha. Exactamente. Está por escrito, ¿eh? Este es otro de las, digamos, cumple con el elemento forma. Después vamos viendo, en general, los actos administrativos se organizan de esa manera. Tienen un visto, un considerando, y después de todo esto que está acá, un por ello, fulanito de tal, que tiene que coincidir con el fulanito de tal que dice acá arriba. Acá el Ministerio de Transporte resuelve. Si fuera del presidente, si fuera un decreto, diría el presidente de la Nación, o si fuera el ministro de Justicia, el secretario de Coordinación, piripipi, bueno, resuelve. Y nos encontramos acá abajo con esta parte, que es la parte dispositiva, ¿sí? La parte dispositiva del acto.
es la parte donde se encuentra el elemento objeto. Si yo les doy para analizar cualquier acto administrativo y les pregunto, ¿cuál es el objeto del acto administrativo? Está acá, en el artículo 1 en general. ¿Cuál es el objeto de este acto administrativo? Es deléguese al subsecretario de coordinación, es una delegación, ¿sí? Ese es el objeto. Va a haber otros actos administrativos que dicen desígnase, postérgase, cancélase, otórgase, bueno, millones de cosas, ¿sí? Declárase. Entonces, este es el objeto del acto administrativo. El objeto no está en ninguna de estas cosas. Siempre el objeto está acá. Y el último artículo de un acto administrativo siempre nos va a dar una pista sobre la la publicidad del acto administrativo, que es algo que todavía no vimos, vamos a ver en el próximo PowerPoint, y les adelanto que los actos particulares se notifican y los actos generales se publican. Entonces, las leyes y los actos administrativos de alcance general se publican en el boletín oficial y los de alcance particular se notifican mediante o los interesados. administrado. Sin embargo, a veces hay leyes que establecen la publicación en el boletín oficial de cosas que no son actos administrativos generales, ¿sí? Por ejemplo, las designaciones de funcionarios se publican en el boletín oficial y sin embargo no son actos administrativos de alcance general. Están designando a una persona en un cargo, pero existe una normativa que indica que esos actos se publican en el boletín oficial, aunque igualmente se le notifican al funcionario, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver acá, en el último artículo del acto administrativo. Ven que dice, comuníquese, publíquese, dese a la dirección del registro oficial, archívese. Entonces, de acá podemos, cuando nosotros vemos un acto administrativo, podemos deducir si dice notifíquese, es un acto de alcance particular, y si dice publíquese, en general es un acto de alcance general. ¿Qué es todo esto que está acá en el visto y en los considerandos? Entonces, dijimos que el lugar y la fecha nos hacían referencia a la forma del acto, lo mismo que sea por escrito. Pero también el lugar y la fecha nos está dando un elemento para analizar la competencia, ¿sí? Entonces, nosotros vemos, podemos ver si el contenido de ese acto, podemos analizar si se corresponde efectivamente con temas del Ministerio de Transporte. Por ejemplo, si el acto dijera, no sé, que fija el arancel para la importación de agrotóxicos, nosotros podríamos analizar que acá hay un problema de competencia, porque el Ministerio de Transporte no tiene nada que ver con los aranceles de los agrotóxicos. Entonces nosotros, digamos, cuando analizamos el objeto del acto con relación a la autoridad que lo está emitiendo, analizamos si era competente o no para hacerlo. O por ejemplo, a lo mejor hasta el año pasado el Ministerio de Transporte era competente en la fijación de aranceles para los agrotóxicos y dejó de serlo a principio de este año. Entonces, ahí también la fecha nos permite analizar en razón del tiempo si es competente o no es competente. A ver, ustedes no creo que nunca vayan a tener que hacer esto, pero lo que quiero es que lo que vimos en el plano teórico
tenga algún sentido en las cosas que ustedes ven pasar a lo mejor delante de sus narices, distintos tipos de actos administrativos, pero que ustedes sepan que cuando tienen un acto administrativo en la mano, el contenido de ese acto no es casual, sino que responde a este condicionamiento legal, que es que el acto tiene que cumplir con todo este tipo de elementos. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de la causa como elemento del acto administrativo, hablamos de que la causa se expresaba a través de los hechos y antecedentes y el derecho aplicable. Entonces, eso lo vamos a ver en el visto y en los considerandos. Por ejemplo, los antecedentes. Acá nos está diciendo, visto el expediente tanto, quiere decir que hay un Ahí expediente están los antecedentes. dentro de ese organismo en el cual se llevan todos los trámites que son los antecedentes de esta delegación que está haciendo el ministro, ¿sí? Entonces, esto hace a la causa del acto administrativo, es un antecedente. Después nos empieza a citar normativas, nos dice, vista la ley de ministerios, y sus modificaciones, vista la ley de procedimientos administrativos, lo que nosotros estamos viendo ahora, visto el decreto 1109, que es el de las locaciones de servicios, ¿sí? Y el decreto 174, bueno, no importa. Entonces, acá tenemos el antecedente que hace a la causa. Todo esto es derecho aplicable, también forma parte de la causa. Y después venimos con los considerandos, que también tienen que ver con el elemento causa, porque nos va diciendo cuál es el contenido de esa normativa que nos dio el título en el visto. Entonces va agarrando norma por norma de lo que vimos en el visto y va diciendo de qué se trata. Que el decreto 1109 se estableció el régimen de contratación, pim pam pum. Que por el artículo 1 del citado decreto se facultó al jefe de gabinete a contratar personas humanas para la prestación de servicios, que a su vez el artículo tanto del decreto establece que los funcionarios, acá esto quiero que lo vean, establece que los funcionarios mencionados en el considerando presente podrán delegar la facultad que se acuerda en dicha normativa. ¿Ven? Les va dando, va abriendo, va desmenuzando toda esa normativa, ¿no? Que a fin de garantizar el cumplimiento de los principios de eficacia y celeridad y economía y sencillez que contempla la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, resulta conveniente delegar las facultades establecidas en... ¿Qué está dándonos acá? Además de formar parte de la causa, acá tenemos la motivación del acto, ¿sí? Nos está diciendo por qué este acto administrativo se va a dictar. Porque es a fin de garantizar el cumplimiento de los principios de eficacia y celeridad y economía y sencillez, resulta conveniente delegar esas facultades en un funcionario inferior. ¿Por qué? Porque el ministro se recarga mucho con esto. Entonces, para que haya mayor velocidad, celeridad, y que sea más eficaz esa tramitación, lo delega, ¿sí? Después empieza a marcarnos cuestiones que tienen que ver otra vez con la competencia. Fíjense que nos dice que conforme el decreto 174, dentro de los objetivos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa, se encuentran los de coordinar la aplicación de las políticas de recursos humanos. Nos está diciendo que le va a delegar a esa subsecretaría porque esa subsecretaría lleva esos temas, ¿sí? Está fundamentando, está motivando el acto. Después nos dice que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de su competencia. Esto está vinculado con el procedimiento, ¿sí? Cuando nosotros hablamos
del elemento procedimiento el otro día, dijimos que el acto tenía que cumplir con todos los procedimientos especiales que estuvieran planteados para el acto administrativo, y que además, si afectaba derechos subjetivos o intereses legítimos, tenía que contar con el dictamen del servicio jurídico permanente del organismo. Bueno, acá está el pase por la Dirección de Asuntos Jurídicos. Y por último, nos va a dar otro elemento vinculado a la competencia, y dice que esta medida se dicta en uso de las facultades que le otorga el artículo 14 de la Ley de Ministerios, ¿sí? Entonces, repasando, en el visto tenemos antecedentes, Derecho y derecho. normativa aplicable, o sea que contribuye a la causa. Si yo les doy algo así, ustedes me tienen que ir señalando con un corchete al costado a qué elemento del acto administrativo corresponde cada parte. Acá en los considerandos nos va dando la normativa y qué dice cada norma, nos está hablando de la causa, y después posiblemente digamos, encontremos los elementos que hacen a la motivación. Esto está todo medio mezcladito, pero lo que importa que sepan ustedes es que en esta parte de los considerandos está la causa y la motivación, ¿sí? Que cuando hace referencia a la intervención de áreas del organismo, eso es porque está cumpliendo con los procedimientos, ¿sí? Y siempre el párrafo final de los considerandos hace referencia a la competencia. El órgano que dicta el acto también nos hace referencia a la competencia, y la parte dispositiva es el objeto, siempre. El objeto no puede estar en otro lado que no sea la parte dispositiva. Bueno, y por último, cuando hablamos el otro día de competencia, y hablamos de que la competencia era irrenunciable e improrrogable, dijimos que la excepción a la improrrogabilidad de la competencia era en el caso de la competencia por el grado, en el caso de la delegación y de la avocación. Dijimos que en el caso de la delegación siempre era de origen legal, o sea, tenía que estar prevista por la ley. Lo que quiero que vean es cómo acá en los fundamentos de este acto administrativo, que es una resolución de delegación, acá, dice, hace referencia a la autorización que tiene para hacer esta delegación. Ven que dice que el artículo tanto del decreto establece que los funcionarios mencionados podrán delegar la facultad que se acuerda en dicha normativa, ¿sí? O sea, no es que al ministro se le ocurrió y le delega. Hay una autorización legal para que él pueda delegarle al subsecretario parte de las facultades que le fueron dadas al ministro, ¿sí? Muy bien, se las voy a subir la resolución al Drive para que la tengan y puedan repasarla, porque, digamos, posiblemente o en el parcial o después en este parcial o en el otro, vamos a verlo. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. ¿Están muy cansados? Hola, hola. 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 Qué pregunta. Qué pregunta, bueno. Ya fui a calentar el termo para el mate. Bueno, el mío ya está relavado porque además tomé 2 o 3 y quedó ahí. Bueno, vamos a seguir. Nosotros vamos a estar siguiendo, se los reitero, pero porque cuando ustedes van a la ley, son 3 hojas esto, ¿sí? No es que esto en la ley es el Código Civil. Digamos,
son un par de artículos. Fíjense que estamos en el artículo 10 de la ley. Lo que pasa es que es de una lectura medio enredada para el que no ha tenido todo el tiempo vinculación con cuestiones del derecho, y que esta lectura pormenorizada que hacemos les va a permitir a ustedes, cuando lo lean, darse cuenta de qué están hablando y les va a resultar sencillo, pero piensen que esto está en 2 o 3 hojitas, así que cuando lo vean con la ley al lado, yo espero que puedan manejarlo. Soy alérgica, no es coronavirus por ahora. Bueno, vamos a un tema que contradice un dicho popular muy utilizado. El que calla otorga. Y lo que les tiene que quedar claro que en la administración pública es al revés que en el dicho, ¿sí? Memoricen eso como una regla mnemotécnica. Es al revés que en el dicho popular. En el dicho popular, como decía acá la compañera, se dice el que calla otorga. Bueno, acá no, ¿está? El silencio nunca se le podrá otorgar un sentido positivo, salvo que alguna norma diga que en el caso de silencio se considerará concedido lo que se haya pedido. Vamos a ver el artículo. El tema que estamos empezando se llama silencio de la administración o ambigüedad de la administración. ¿Y por qué una ley de procedimientos administrativos se va a venir a ocupar de qué pasa en el caso de silencio de la administración? ¿Sí? A ver si a alguno se le ocurre con qué puede estar relacionado esto de lo que vimos. Tiene que ver con el tema de la exorbitancia del derecho administrativo, de ciertas obligaciones que el derecho administrativo pone en cabeza del administrado cuando quiere algo. Claro. Los recursos. Los recursos, sí. ¿Alguien dijo los recursos? Sí. Sí, tiene relación con los recursos. La ley de procedimientos administrativos se va a encargar de qué pasa cuando la administración guarda silencio por varias cuestiones, pero básicamente porque, como vimos cuando hablamos de estas características del derecho administrativo y hablamos de la exorbitancia del derecho administrativo, y dijimos que fuera exorbitante quería decir que estaba más allá de lo que contenía cláusulas que estaban por encima o por fuera de lo normal pensando en el derecho común, en el derecho civil. Vimos que ese régimen exorbitante le daba a la administración una serie de prerrogativas con relación a los administrados, y a los administrados le daba algunas garantías como para tratar de nivelar un poco todo ese régimen que era más favorable a la administración. Entre esas características que hacían a la exorbitancia, vimos que si cualquier administrado quiere ir a la justicia para reclamarle algo a la administración, no puede hacerlo así como así. Tiene que seguir como un caminito plagado de obstáculos, que es el agotamiento de la vía administrativa, ¿sí? Entonces, ese camino plagado de obstáculos se encuentra, entre otras cosas, con que a veces la administración guarda silencio. Entonces, yo como administrado presento un recurso contra una resolución que me está denegando algo que pedí, una licencia, una recategorización, cualquier cosa, y entonces sería muy fácil para la administración no decir nada y dejarme ahí años y años y no diciendo nada. Entonces yo nunca voy a poder agotar la vía administrativa para poder llegar a la justicia,
Y entonces la administración, con no decir nada con respecto a nada, se garantizaría no tener ningún juicio en su contra. ¿Sí? ¿Se entiende lo que planteo? Entonces, por eso es que la ley de procedimientos administrativos se ocupa de decirnos qué tenemos que hacer en caso de silencio de la administración. Esto es una herramienta para los administrados, ¿sí? No para la administración. Es una para el lado de la justicia, digamos. Nos está diciendo, bueno, señores, si usted se encuentra con este problema y usted necesita, para ir a la justicia, agotar la vía administrativa, fíjese en este artículo qué es lo que va a tener que hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Lo vamos a leer textual y después lo vamos a ir armando. No se ve el PowerPoint. Ahí va. ¿Ahí se ve? Ya no. Todavía no. ¿No se ve? No, Todavía no. Bueno, no sé qué pasa, que lo tengo que compartir varias veces para que aparezca. ¿Ahora? Sí. sí. Ahora sí se ve. Sí. Artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos. El silencio o la ambigüedad de la administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto se interpretará como negativa. Está el silencio o la ambigüedad de la administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto. ¿Qué quiere decir esto? Pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto. Yo pidiéndole o ustedes presentando una nota solicitando algo a la administración. Están presentando una pretensión, están requiriéndole un pronunciamiento concreto. ¿Sí? Ese silencio, la regla es que se interpreta como negativa. ¿Sí? Solo mediando una disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. ¿Qué quiere decir esto? En alguna reglamentación en particular puede decir, al cabo de tanto tiempo, si no se contesta, se considera otorgado. Pero ese es un régimen específico que fija esa normativa. Pero en líneas las generales, renuncias. para la ley del procedimiento... ¿Cómo? Que por lo general las renuncias, digo, se consideran que si posterior a los 30 días no fue aceptada, ya se considera aceptada. Exactamente, pero ahí no... sí, está bien el ejemplo, muy bien, claro, porque, digamos, cuando un funcionario presenta una renuncia, si no hay una aceptación expresa por parte del superior jerárquico, el funcionario público tiene que mantiene por 30 días la obligatoriedad y la responsabilidad sobre las competencias del órgano. Recién a los 30 días, entonces, se considera aceptada. Muy bueno el ejemplo. Bueno, seguimos entonces. Si las normas especiales no previenen un plazo determinado para ese pronunciamiento, por ejemplo, tiene 10 días para pronunciarse, o tiene, en este caso, por ejemplo, dice 30 días, ese es un caso, quiero decir en el ejemplo de la compañera sobre la aceptación de la renuncia. En ese caso fija 30, pero si no fijara un plazo, este artículo 10, salud, artículo 10 nos dice que son 60 días que tenemos que esperar. Cuando se vencen esos 60 días hábiles administrativos, los plazos administrativos, lo vamos a ver, pero lo vamos anticipando, se cuentan en días hábiles administrativos. Pasan los 60 días. Vencido este plazo, el interesado, el administrado, ustedes, yo, pedimos un pronto despacho, ¿sí? Y una vez que transcurrieren otros 30 días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la administración, ¿sí? Esto quiere decir que el silencio de la administración no es algo que se produce, si no me contestó, bueno, es silencio de la administración, voy y presento el siguiente recurso, o me presento a la justicia y doy por agotada la vía administrativa. No, cuando vaya a la justicia voy a tener que probar que agoté la vía administrativa y que ese agotamiento se dio
porque se configuró el caso de silencio de la administración, ¿sí? Esto tiene relación también con lo que vimos el otro día cuando hablamos de los caracteres de la competencia. ¿Se acuerdan que hablamos que la competencia era irrenunciable? ¿Sí? Entonces, digamos, el órgano ni el funcionario en representación del órgano pueden renunciar a su competencia. Entonces, tiene la obligación de expedirse sobre el tema sobre el que se le requirió, si es tema de su competencia, y si no, decir que no es competente. ¿Está? También este tema se vincula con el artículo 14 de la Constitución Nacional, que tiene que ver con el derecho a peticionar ante las autoridades. Y con el artículo 18 está que contiene la garantía de defensa en juicio. No se puede impugnar un acto que no ha sido dictado, ¿sí? O sea que si la administración no se expide sobre lo que se tiene que expedir, de alguna manera nos está afectando nuestra garantía de defensa en juicio, porque no puedo impugnar algo que no dicta. Y también tiene que ver con algunas características que tiene el procedimiento administrativo, que lo vamos a ver en un par de clases, que es el principio de la impulsión de oficio, de la celeridad, economía, sencillez y eficacia. No es el único remedio que la Ley de Procedimientos Administrativos plantea para el caso de silencio. Hoy vamos a hablar del silencio o ambigüedad de la administración. Más adelante vamos a ver el amparo por mora y vamos a ver la queja, ¿sí? Recuerden que la inactividad de la administración, el silencio de la administración, tiene un significado de denegatoria tácita, ¿sí? Es una negativa, no una... no nos otorga nada. Vamos a ir cerrando con estas filminas, ¿sí? Está vinculado con lo que vinimos hablando hasta ahora. Este instituto lo que hace es reconocer al administrado, nosotros somos el administrado, la facultad de continuar la vía jerárquica mediante otros medios de impugnación y acceder a la vía judicial, ¿sí? No obstante, carecer de una resolución expresa del tema que se hubiera planteado, ¿sí? Esto constituye, acá les va a resultar raro el término, constituye una ficción legal en beneficio del particular, para evitar que la inacción administrativa le impida continuar con la impugnación del acto. ¿Por qué hablamos de una ficción legal? En derecho se acude mucho a las ficciones, cuando no se puede resolver un tema, ¿sí? Cuando hay un tema que no hay manera de resolverlo, se acude a las ficciones. Por ejemplo, ustedes saben que la ley se presume conocida, que nosotros no podemos pasar un semáforo en rojo y cuando nos van a hacer la multa decir, ay no, pero yo no sabía que el rojo significa que me tengo que detener. ¿Eso por qué es? Porque la ley se presume conocida. ¿Y eso es cierto? ¿Todos conocemos todas las leyes que hay en nuestro sistema jurídico? No, es una ficción. Como no se puede resolver de otra manera, porque si no todo el mundo podría excusarse en el desconocimiento de la ley, entonces el legislador lo que hace es acudir a la ficción legal de que todos conocemos todas las normas. Hay muchas ficciones legales, ¿sí? Y esta es una de ellas. El silencio de la administración es una ficción legal, es como que si el acto administrativo hubiera sido dictado y se hubiera agotado la vía administrativa y nosotros estamos habilitados para recurrir a la vía judicial, ¿sí?
la inactividad de la administración pública funciona como un hecho jurídico cuya consecuencia prevista legalmente es que el particular, el administrado, nosotros, podamos dar por denegada lo que le pedimos a la administración y producir de esa manera el agotamiento de la vía administrativa. En esta filmina tienen como desmenuzado el artículo con los requisitos. Son 60 días más el pronto despacho, ¿sí? Más 30 días. Cuando pasan esos 30 días, se configura el silencio de la administración. Bueno, terminó la tortura, vamos a seguir en la próxima con la publicidad de los actos, notificación y publicidad, y el parcial lo vamos a tomar la otra clase, ¿sí? La del 13. Quiero que se tomen estos días para mirar el material, leer la ley junto con el material, y que el miércoles que viene, tengamos un rato como para que me hagan las preguntas Para las dudas que surjan. y vayamos viendo para que lleguen al parcial de la mejor manera posible, porque es difícil para mí tener un retorno porque digamos en las clases presenciales hay mucha más participación de ustedes, que en general traen casos de sus ministerios, de sus organismos, y acá como que está un poco más... sí, decime. ¿El parcial va a ser domiciliario? Sí, sí, claro. Ah, Sí, buenísimo, buenísimo. sí, va a ser domiciliario y va a ser con el material, digamos, porque, o sea, les diga que es con el material o no, yo no tengo manera de verificarlo. Así que, pero bueno, pero van a tener que leer y estudiar, ¿sí? Porque lo que les voy a preguntar va a estar también en orden a que ustedes tienen el material. Voy a dejar de grabar porque si no todo esto queda grabado. Entonces, Va a ser oral.